para construir esta historia hay toda una carrera y me gustaría empezar un poco por el principio. O sea, ¿recuerdas cómo fue tu primer día en urgencias? Sí, me recuerdo. Entonces yo entré en el Servet, es un hospital grande de tercer nivel de Zaragoza, con unos grandes compañeros, pero tu primer día llegas, pues no sé, ¿cómo fue tu primer día en una redacción, no? Lo ves todo con esos ojos de impresión, con compañeros que lo primero que hacen es exigirte ritmo, porque Sí. el ritmo es una constante en urgencias. Y tú dices, por favor, quiero salir de esta. Y ahí, mira, fueron muy importantes las enfermeras. Es uno de los consejos que yo le doy a los residentes. Cuando llega un residente, Alíate con ellas. claro, y además les digo, mira, y lo menciona la enfermera de la novela, aquí hay conocimientos que se os suponen. Sois gente lista, ha pasado por el MIR, por la carrera, y lo que no sabéis lo sabréis. Pero la actitud, eso lo eliges tú, y lo puedes marcar desde ya. Así que primero, ponle actitud, ponle ganas, resiste. Resistir es muy importante en urgencias y haz caso a las enfermeras. Porque a veces hay... El otro día me recordaba en una de las presentaciones un compañero... También tengo enfermeras en la familia, ¿eh? Pues O sea, espero que les guste. Había un chiste, un meme colgado en la pared en uno de los office y ponía, cuidándose a nosotras, somos lo único que evitamos que el médico no nos mate. No, son pequeños chistes entre nosotros, pero tenemos que hacerles caso, sobre todo cuando llegas. Son los que te meten en vereda enseguida. Bueno, tienen mucha experiencia también, lo ven de todo también. Y mira, eso lo enseña muy bien en The Pit. Antes has mencionado urgencias, las ficciones que están cargadas de clichés. Sí. La mayoría son auténticos disparates. Igual que las películas de periodistas. Eso es. Están cargadas de disparates. Pero hay algunas que son reales. Y The Pit es la serie más realista, la mejor que hay sobre cómo funciona un servicio de urgencias, y es heredera de Urgencias del 94. Sí. Y ahí muestra muy bien el papel de cómo las enfermeras ponen enseguida en vereda a todos. Tu primera emergencia seria, o sea, tu primer momento de, Dios mío, tengo que ponerme las pilas o este paciente se me va. Pues no sabría decirte cuál fue la primera, pero nada más empezar, no sé si fue la primera, probablemente no fue la primera, pero nada más empezar atendí una parada cardíaca en la calle. Y entonces yo sentía que ya tenía una responsabilidad especial que antes no había tenido. Aquello no fue bien. Luego llegó la ambulancia, los compañeros del soporte vital avanzado me tomaron el relevo, ayudaron. Yo era un médico todavía novato, hice lo que pude con el soporte vital porque sin medios hay poco que puedas hacer. Al final, el masaje cardíaco se trata de darnos unos minutos a los profesionales para que llegue la ambulancia, ¿no? Se trata de empujar el corazón para que la sangre riegue el cerebro, para que cuando lleguen los profesionales ahí quede algo que reanimar. Y la recuerdo como una de las primeras cosas que tuve que atender serias, pero probablemente no fue la primera. Luego se van mezclando las anécdotas, son muchas horas por la noche. No, claro, hablas de paradas cardíacas, ahí en urgencias tenéis el botón de paradas. Sí. Cuenta, en el hospital donde trabajo ahora no existe el botón de paradas como tal. ¿En tu libro sí? En el libro sí lo hemos metido. Bueno, existe, pero ahora mismo no tenemos metido en el protocolo utilizarlo. Pero, por ejemplo, en el hospital donde trabajaba antes sí. Es un botón que sonaba como el timbre de alguna panadería de supermercado cuando sale el pan, que luego te generaba una respuesta casi de estrés postraumático, como en las películas cuando alguien escucha un disparo, ¿no? Y ibas por el supermercado, oías el timbre y decías, parada. Eso era gracioso cuando estabas por los pasillos del supermercado. Y no es específico o único de las paradas. Lo activábamos cuando metíamos a un paciente, cuando trasladábamos a un paciente a la sala de reanimación. Esa sala existe en todos los servicios de urgencias y en cada hospital tiene un nombre. Reanimación, vitales, críticos. Aquí en el hospital donde trabajo ahora utilizan un término en euskera que es susperqueta, que creo que viene a ser, porque yo no hablo euskera, la traducción de reanimación. Ya hablas del box también, ¿no? Eso es, luego hay boxes, hay cortinas. Ya. Esto Leo le volvía loco en la corrección. Me hacía más preguntas y me corregía más cosas del hospital que de un callejón oscuro, ¿no? Entonces, oye. Claro, porque claro, es bueno que el lector que no conoce eso, bueno, pues se haga familiar con los nombres y demás, ¿no? Para eso están los buenos editores también. Pero cuéntanos un poco, vamos a imaginar que le das al botón, ¿no? Alguien le da al botón y se pone en marcha toda una acción frenética, ¿no? Por salvar la vida de alguien. Cuéntanos cómo es. Cuando veo todo ese proceso
como observador, cuando ya hay otros compañeros haciéndose cargo y nuestra presencia, la de otro médico más, en lugar de ayudar, va a molestar y te pones en un segundo plano y lo ves todo desde fuera, a mí me parece fascinante. Cuando estoy trabajando, no. Y supongo que a vosotros os pasa algo parecido. Es como cuando tienes que cubrir un suceso impactante. Y desde fuera, te lo voy a describir como lo veo desde fuera más que como lo veo desde dentro. Cada uno empieza a ocupar el sitio que le corresponde y ya sabemos dónde tenemos que estar, desde nuestra posición en la camilla hasta nuestra posición en el box de críticos, cada sitio que lo llamen de una manera, quiénes son el personal de enfermería que tienen que entrar, quiénes son los médicos que tienen que ir. Y por la puerta ha entrado un caos y nuestro objetivo, las decisiones que tenemos que tomar en cuestión de segundos y minutos es poner orden en ese caos. Y verlo desde fuera es muy bonito. A veces igual por la intimidad del paciente tenemos más cuidado, pero a mí me encantaría poder fotografiarlo, poder guardarlo. No, ya que he escrito tengo un poco esa pulsión de observador de hacer vuestro trabajo y me encantaría poder algún día grabarlo, porque cada uno empieza a actuar como en una coreografía, sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que cargar, que tiene que haber una sola voz liderando, que a la vez tienes que escuchar los consejos de los compañeros, pero que no se entrecrucen. Pero luego es un sitio ruidoso. Parece mentira que haya tanto orden y tantos pasos. En medio del caos. Alguien tiene que ir apuntando cada paso en una pizarra. Minutos, son las 16:18, se pone una adrenalina, son las tal, se realiza una descarga y entonces cada paso va anotado en una pizarra. Es de los pocos relojes que hay en urgencias, es un poco como un casino. No hay ventanas, suele estar en el sótano de los hospitales o en la planta baja. Y el único reloj es el que no quieres ver, el de la susperqueta, el que tiene un contador de segundos y vas calculando cuánto tiempo llevas de reanimación. Es muy cinematográfico verlo. Porque hay un punto en el que si esa reanimación no sucede, sí. ¿Cuándo se decide parar una reanimación? No hay un momento exacto y es complicado. Ya. Y a veces puede que obcecarte no es la palabra, pero si hay una persona joven, te empeñas en salvarlo. Intentas empeñarte un poquito más. Y hay un momento en el que ves que eso no es viable, por los signos, por la edad, por los minutos, etc. Y hay un momento en el que tienes que decidir parar. Es duro, ¿eh? Es un momento, y a veces si alguien dice paramos, no suele ser el que está masajeando. Fíjate, o sea, esa persona quiere seguir. La parte física quiere seguir. Siempre suele ser el que está cabeza o pies y dice, oye, paramos. O alguien se va insinuando. Ya va rondando la cabeza de todos. Y luego me imagino el silencio. Tampoco tanto, porque luego estamos acostumbrados a trabajar. Hay un silencio que dura unos segundos, pero solo unos segundos. Enseguida tienes que trabajar. Y ahí viene lo peor. Y esto también imagino que lo entenderás por tu trabajo. Cuando tú estás cubriendo algo que es muy impactante, te pones esa especie de... Bueno, en tu caso será coger una cámara o una libreta. En nosotros es llevar un pijama y algo que hacer en la mano. Tú lo tomas como un trabajo. Yo puedo atender a una herida y no me impresiona. Y veo una tibia rota en un partido de fútbol en mi casa y digo, ¡ay! Y eso no me impresiona cuando estaba trabajando. Sí, es que hay una desconexión en la que el profesional, digamos, lidera y te metes tanto en lo que estás haciendo, sí, que es verdad que no lo ves en el momento, a lo mejor con la distancia que decías tú antes, lo ves de otra manera, ¿no? O cuando llegas a casa, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo más duro? Cuando abres la puerta del box y sales, que también se menciona un poco ahí. Sí. Tú abres la puerta del box de críticos, sales y fuera hay unos familiares a los que se lo tienes que explicar. Eso sí es más duro.